Hola, soy Manolo Castellano y dedico mi vida a explorar talento científico. En este podcast no hablamos de ciencia, pero sí hablamos de científicos, y de científicos que están cambiando el mundo. Hablamos con emprendedores, con profesionales de la ciencia que destacan en sectores como biotech, biofarma, biomedicina o agroalimentario, y también hablamos con recruiters, con headhunters que nos acercan al mundo de la selección de personal científico. Recordaros que este podcast es posible gracias a Talento Científico, una consultora de talento en la que trabajamos con CEOs, responsables de recursos humanos y managers de pymes y startups en los sectores de biotech y agri-foodtech que necesitan personal científico técnico altamente cualificado y les ayudamos a hacer más competitivas sus empresas y también a reducir riesgos en sus proyectos de I+D, reclutando y seleccionando el mejor talento científico. Hoy tenemos el placer de contar con Raúl Delgado Morales. Raúl es, además de Global Talent Partner en Allianz Technology, también es experto de la Comisión Europea en la evaluación de políticas de recursos humanos de los centros de investigación. ¿Queréis explorar talento científico conmigo? Allá vamos con la entrevista de hoy. Un gustazo tenerte. Bueno, Raúl Delgado Morales y doctor Raúl Delgado Morales también. Un gusto hablar de nuevo contigo. Igualmente, Manolo, un placer como siempre. Raúl, aparte del invitado de hoy, es amigo, ¿no? Lo considero amigo desde hace bastantes años. Y está hoy aquí porque es uno de esos extrañísimos casos de científicos que acaban en el mundo de los recursos humanos. Raúl, ¿tú conoces a alguien que haya hecho eso aparte de ti? Bueno, contándote a ti, no, poca gente. La verdad es que diría que casi ninguno dentro del sector donde estamos nosotros. Somos intrusos, ya lo sabes. Pero ¿y por qué? ¿Por qué puede ser eso? O sea, ¿por qué es la mayor de las serendipias la que puede hacer que un científico acabe siendo, no sé, recruiter o talent acquisition? ¿Por qué estamos tan alejados en esos dos mundos? Bueno, una cosa que hemos visto siempre y que hemos experimentado en los dos lados quizás, ¿no? Cuando hemos sido científicos de laboratorio y cuando hemos estado en otros aspectos, es el drama de que en la mayoría de instituciones lo que es la gestión de la ciencia y la ciencia no se entienden, ¿no? Y son mundos que se han cultivado en paralelo sin mezcla, ¿no? Agua y aceite en muchos casos y que poco a poco pues vemos cosas como los programas en Reino Unido, de ciencia en el Parlamento en España, como si fuesen cosas súper sorprendentes y maravillosas y normales cuando lo que sorprende es que eso no sea algo regular, normal y estandarizado, ¿no? Que un político pueda opinar sobre ciencia sin tener ni idea, pues es sorprendente. Y en gestión lo mismo. Yo cuando dejé la ciencia, luego hablaremos un poco más de mi recorrido, pero cuando pasé de hacer experimentos a ayudar a otras personas a hacerlos, te encontrabas que la gente no entendía, ¿no? Que no hablábamos el mismo lenguaje, que la gestión se hacía mucho más trabajo que el que pensabas en el otro lado y que al revés, y que los de la gestión pues no entendían, ¿no? Que un investigador tenía una carga de trabajo brutal y que ponerle mucha más burocracia pues era un motivo de disputa, ¿no? Entonces, yo creo que esos mundos no se han acercado lo suficiente. Empezamos a ver muchas cosas, quizás no en el sector de los recursos humanos, pero sí en el sector de la innovación, en el sector del desarrollo de empresa, empiezan a ver quizás más normalidad, ¿no? Empiezas a ver un poquito más universidades que tienen esa salida dentro de la carrera profesional. Pero bueno, tú y yo venimos de una quinta similar, ya tenemos unas cuantas canas y en aquel entonces en las universidades se enseñaba lo que se enseñaba, ¿no? Y que era o catedrático emérito o nada, ¿no? Fíjate que es interesante porque ahora, dentro de lo que tú dices, no hay más formaciones, incluso los recursos humanos de algunos institutos de investigación se toman en serio esto, ¿no? De formar en temas que no tienen nada que ver con la parte científica técnica a investigadores, ¿no? Antes existía, pero mucho menos, ¿no? Pero lo que me parece más interesante es que yo creo que nos criamos en el mundo de la investigación sin un concepto claro de qué son los recursos humanos, porque no aparecen por nuestra vida prácticamente nunca. Es decir, no, la interacción tuya como investigador con alguien del Departamento de Recursos Humanos, yo creo que en mi vida no existió más que al final con un par de llamadas, que además no fueron especialmente interesantes. Sí. Ya eso es otra historia que un día te contaré. Pero ¿por qué hay ese desconocimiento? O sea, ¿existen los recursos humanos en la ciencia académica? Ahora sí, pero como tú dices, yo qué sé, yo cuando empecé, ahora ya demasiados años,
podríamos decir 20 años, sí, 20 años casi, los recursos humanos eran quien te gestionaba la parte administrativa, ¿no? Vacaciones, contratos, cuando empezaron a ver los contratos y poco más, ¿no? Y la formación, lo que tú dices, más allá de prevención de riesgos laborales clásico, ¿no? De ponte la bata, utiliza guantes y lleva las gafas, no había nada más. Y la formación, quitando de los cursos obligatorios del programa de doctorado o del diploma de estudios avanzados en aquel entonces, ¿no? Pues no había nada, no había una formación en leadership, no había una formación en empatía, en presentación, en ilustración, y todo esto dentro de esa parte, pero de hablar en público, no sé, de crecimiento profesional, de desarrollo, no había nada de eso, eso era inexistente, no era lo que tú dices, 100% recursos humanos. Quizás en los últimos 5 o 10 años hemos empezado a experimentar centros donde, y por suerte, y tú tienes mucha experiencia porque precisamente son los centros donde tú vas, ¿no? Y que te llaman centros que han empezado a tener esas unidades de talento donde entienden que para triunfar en ciencia necesitas más que saber hacer un western o saber hacer una cromatografía, necesitas saber liderar un equipo, necesitas saber hablar en público, necesitas todo eso, ¿no? Y por suerte estamos viendo una época en la que quizás conceptos como diversidad, igualdad y demás, pues están, por suerte, lejos, o sea, por desgracia, lejos de ser 100% una realidad, pero por suerte están más en la boca de todo el mundo y están más en el día a día. Y todo esto favorece que haya prácticas orientadas a la gestión de estos profesionales, que antes eran pues muy al libre albedrío, muy por tu cuenta y con tu propio dinero, en la mayoría de los casos. Claro, y claro, uno solo puede convertirse en algo que sabe que existe. Bueno, o emprender, claro, ¿no? Pero así más difícil. Claro, ese es el mismo problema. Y precisamente en España, como tú vives en tus propias carnes y muchos otros, emprender es tan difícil porque nadie te forma en eso. No, tú aprendes aprendes el género y la familia del roble, pero claro, nadie te enseña cómo emprender, cuáles son los primeros pasos, cómo conseguir, Oye, ¿sabes? Cómo arrancar. Vamos a hablar de esos pasos, Raúl. En tu caso, tú estudiaste en su tiempo biología, ¿no? En Barcelona. Hiciste allí mismo la tesis doctoral. ¿De qué tema lo hacías? Era neurociencia, ¿no? Sí, otro ejemplo más del provincialismo. Yo estudié, si me hubiese quedado al lado de casa de mis padres, aún no hubiese sido más fácil. Entonces yo estudié en la Autónoma de Barcelona, biología, en aquel entonces era la licenciatura de 4 años y acabé con la especialidad de biosanitaria. Y me hice un doctorado en la misma universidad en estrés, depresión y aprendizaje. Un poquito el interplay, ¿no? La conexión entre cómo el estrés y cómo el estrés a nivel duro, no el estrés del día a día, sino un estrés importante asociado al síndrome de estrés postraumático, la depresión y demás, cómo eso afectaba nuestros procesos de aprendizaje, ¿no? Y eso a nivel neurocientífico, a nivel biológico, entender qué procesos, qué mecanismos, qué zonas del cerebro eran las relevantes para eso, ¿no? Y ese fue mi doctorado aquí en la Autónoma. Y después te fuiste al Max Planck en Alemania y allí seguiste un poco la línea, ¿no? Sí, yo el tema de aprendizaje ha sido un tema que siempre me ha gustado mucho. Entonces, sí que tenía interés en cosas más moleculares y entonces me fui al Max Planck de Psiquiatría en Múnich con una Marie Curie y allí pues pude trabajar en procesos de depresión y también de Alzheimer, que eran pues quizás otro de los ejemplos paradigmáticos de la pérdida de memoria más allá de la degeneración neuronal, ¿no? Cosas que ya se empezaban antes de la degeneración neuronal y un poco entender ese link, ¿no? Pero siempre con ese punto de vista de entender las vías asociadas al aprendizaje, la memoria, etcétera, etcétera. Yo creo que fue allí donde te conocí posiblemente, ¿no? Cuando yo era neurofisiólogo, ¿no? Sí, sí. Así que lo estuve pensando antes y no sé exactamente si nos conocimos en algún congreso o algo así, o más bien con el tema de CERFA. Yo creo que los primeros contactos fueron en el entorno CERU-CERFA, ¿no? Dentro del Reino Unido. Y luego creo que ya nos vimos en algún congreso, no sé si era Sociedad Española de Neurociencias o alguna cosa por el estilo. Pero sí, ya era unos cuantos añitos, seguramente 10 o 12. No lo he comentado, pero bueno, Raúl fue en su momento presidente y cofundador, ¿no? Imagino. Sí. De CERFA, de la Asociación de Investigadores o Científicos Españoles en Alemania, ¿no? ¿Cuánto te ha cambiado eso, Raúl? Mucho. Actividad o tu presencia o la propia gestión de la asociación. Fue un poco uno de los puntos así de inflexión dentro de mi carrera profesional. Yo siempre he estado muy relacionado con el asociacionismo y la divulgación científica
y el crecimiento profesional. Cuando estaba haciendo el doctorado formaba parte de una asociación que ahora ya es extinta, pero era la Asociación de Estudiantes de Neurociencias de la Autónoma, de la UAB. Y básicamente nuestro concepto allí era pues el de favorecer el conocimiento de las neurociencias, ¿no? Una de las actividades que hacíamos era en el cine de la Autónoma, ¿no? Que era una cosa súper chula que teníamos. Pues hacíamos una película estilo Memento o una película con conceptos neurocientíficos, Requiem por un sueño, de adicción. Buscábamos temáticas y luego después veíamos la película juntos y después hacíamos un debate sobre eso, ¿no? Con gente pues no del sector. Pero ya empezábamos a tener ideas de cómo mejorar pues, el programa de neurociencias, cómo mejorar la formación de los mismos, etcétera, etcétera. Pero eso era algo que yo consideraba como algo amateur, que estaba ahí, ¿no? Me hacía rum, pero bueno, eso un poco de inquietud personal. Pero cuando llegué a Alemania, pues conocí a Lorenzo y empezamos a hablar y pues organizamos la CERFA, la Sociedad de Científicos Españoles en Alemania. Y aquello sí que fue un punto de disfrutar mucho, ¿no? Hasta tal punto en que a veces era el rollo, Raúl, tienes que hacer cosas en el laboratorio. Fíjate, ¿no? Porque era muy, muy interesante para mí el comprender cómo los compañeros estaban creciendo, cómo estaban transformándose. Era un país donde yo venía de Barcelona, venía de España, donde se nos había inculcado esa idea de que la única posibilidad era un doctorado, un postdoc, volver al mismo sitio, a poder ser al mismo laboratorio, seguir allí, profesor lector, profesor adjunto, profesor, y al final titular y jefe de grupo. Y eso era la vía, eso era lo que había, no había nada más, ¿no? A partir de ahí, pues era un salto al vacío y casi pues dedicarte a la fontanería si querías, pero poco más, ¿no? Y llegas a Alemania y te encuentras, por un lado, sectores científicos como el Max Planck, donde empiezan a haber cosas que yo no había visto y eran mezclas de profesionales, es decir, un médico, un químico, un farmacéutico, cosas que eran más allá de lo que yo había experimentado, que eran laboratorios mucho más homogéneos, todos biólogos, psicólogos, pero éramos todos muy del mismo ramo, ¿no? Y empiezas a ver cómo la gente, pues pierde ese miedo, ¿no? Y un país también donde además, en Alemania, pues era muy, muy, muy frecuente o era muy poco frecuente ese provincialismo del que he hablado antes. Allí pues era muy normal haber estudiado en Colonia, haber hecho el máster en Berlín y irse a hacer el doctorado a Tübingen, porque era lo normal. Tú ibas persiguiendo una carrera, ibas persiguiendo lo que querías hacer y no te amoldabas, como en muchos casos, a que era lo que te habían ofrecido o que era lo que había en tu universidad, etcétera, etcétera. Entonces, eso empezó a despertar en mí muchas ganas de conocer qué se ofrecía, ¿no? Y hay mucha industria farmacéutica, mucha industria biotecnológica, cosas como la Oficina Europea de Patentes, donde además tenían especialmente interés en científicos para aportar conocimiento dentro de todo el estudio de patentes asociadas a la biomedicina y al sector más de complementos alimenticios, agroingeniería, etcétera, etcétera. Veías un concepto mucho más orientado. Incluso institutos, porque el Max Planck sería como aquí en España, pues la red del CSIC, o sea, sería la red de centros públicos por excelencia, pero allí tenían desde lo más público hasta lo más privado, que podía ser el Helmholtz, que era mucho más orientado a ingenierías y a crecimiento y desarrollo industrial. Entonces, veías que había como una plétora de posibilidades mayor y eso ya empezó a calar en mí, ¿no? Entonces, pues aquello ya fue un poquito el punto de darme cuenta de que yo disfrutaba con el desarrollo profesional, con el desarrollo de carrera y con todo el tema de upskilling, incluso reskilling, ¿no? De aprender nuevas cosas para seguir y claro, creándote tú mismo. Te pasaría a ti también a los compañeros que tenías tú, que muchos eran de España, muchos de Cataluña, ¿no? Y bueno, ahí llega un punto en el que te das cuenta de que se pueden hacer cosas juntos, ¿no? Para mejorar lo que, en el fondo, si te quieres volver al lugar donde naciste, ¿no? Donde te pagaron la carrera, ¿no? Por esa visión romántica, ¿no? Que muchas veces se tiene. Haces una asociación. ¿Y qué aprendes de ese tipo de asociaciones, de científicos que están tan lejos de su patria? Bueno, aprendes eso. Aprendes que no hay una única vía y que al final hay tantos crecimientos profesionales como personas, ¿no? Y que cada uno experimenta su propio recorrido y que hay muchos factores intrínsecos y extrínsecos. Es decir, es tu día a día, es cómo de bueno eres científicamente, es la suerte que tienes en el mundo científico, es lo que te gusta, es lo que te atrae, es tu contexto familiar, etcétera, etcétera. Son muchos factores los que intervienen y que al final vale la pena arriesgarse por lo que a uno le gusta, ¿no? Y precisamente era eso lo que quería traer de vuelta, ¿no?
hay mucho más que la vía académica y hay que pelearlo y bueno, pues no es fácil ni lo sigue siendo, pero... Muy bien. Pero bueno. Tú lo has dicho, ¿no? Llega un punto en el que tienes que arriesgar y tú arriesgas, ¿no? Hay un punto en el que decides empezar a trabajar, y no sé si por cuenta ajena al principio o trabajaste como freelance al inicio, o si lo hiciste en Alemania o fue al volver, cuéntanos un poco. No, bueno, yo aún tuve otro momento cobarde, por decirlo de una manera, y me ofrecen volverme a Barcelona a otro laboratorio con la intención de crecer y acabar siendo group leader, ¿no? Entonces ese aprendizaje inculcado, ese subconsciente de no, tienes que volverlo, tienes que intentarlo al menos, pues quedaba ahí, ¿no? Aunque yo me sentía pues que ya había algo que no encajaba. Entonces, al volver, sí que volví al IDB, al Instituto de Investigación Biomédica de Belviche, en el 2015. Y entonces ahí sí que poco a poco empezó a llevar, pues no era un grupo independiente, estaba dentro de un grupo muy grande, pero empiezo a tener gente conmigo trabajando en el mismo proyecto, ¿no? Y un poco coordinando pues a un estudiante de doctorado, estudiantes de máster, compañeros que trabajábamos en líneas parecidas. Y entonces también ahí me empiezo a dar cuenta de que al final me lo estoy pasando mucho mejor cuando estoy sentado en el despacho con ellos buscando la solución a problemas que yo haciendo los experimentos. Y eso sí que ya es un punto de inflexión crítico de decir, mira, me he ido a Alemania, he estado 4 años haciendo investigación muy bien, muy contento, pero he descubierto un mundo completamente diferente que cuando he vuelto aquí veo que no se me acaba de pasar. Y entonces ahí tomo la decisión, aparece la oportunidad de pasar a la gestión científica dentro del mismo centro, como adjunto a la dirección científica. Y bueno, pues tengo la suerte de que me dan la oportunidad de hacerlo y empiezo a trabajar en el área de gestión, encargándome pues un poco de la política científica, de los recursos económicos, de los espacios disponibles para los investigadores y, por suerte, pues estas cosas que aparecen en la vida y que quizás son señales que tienes que tomar, me encargan llevar a cabo pues todo lo que es el proceso de formación del campus, de 1.200 profesionales, de 2 hospitales, de una parte de investigadores asociados a la universidad y, evidentemente, pues lo primero que me planteo ahí es, bueno, la parte de formación científica la tenemos controlada, ¿no? Todo el mundo sabe, pues hay que estudiar, hay que aprender a utilizar el microscopio confocal, hay que saber hacer citometría de flujo, hay que saber hacer X, B y Z, ¿no? Y estadística, pero ¿qué hay de lo otro, ¿no? Todos hemos experimentado mejores jefes y peores jefes. Ser jefe o ser supervisor o ser manager no se aprende, especialmente en este sector, que venimos todos pues de aprenderlo un poco al tuntún. Y esto hay gente que le puede tener más facilidad o ser más innato, como todo en la vida, o menos innato. Y entonces empiezo a crear formaciones alrededor de esto, ¿no? De lo que no me gusta llamar soft skills, porque hoy en día creo que ya no son soft en absoluto, pero empezamos a trabajar una cartera de formación muy orientada a eso, que empieza a gustar, que empieza a calar y que empieza a tener su tracción y a que se nos solicite y hasta se nos exija. Oye, esta formación, ¿cuándo otra vez? Porque yo no he podido ir, ¿no? Y entonces ahí pues es cuando hago ya el cambio, el clic definitivo al mundo de la gestión del talento. Claro. O sea, no fue un calentón, ¿no, Raúl? O sea, que realmente había algo ahí. No. Oye, ¿cómo se ajusta uno a... Es lo que hablábamos al principio, ¿no? El ser el extraño, el raro en un ambiente. Tú, en el momento en el que empiezas a gestionar esto, en el momento en el que empiezas a hacer esa formación, claro, eso podría considerarse competencia del Departamento de los Recursos Humanos en una empresa, ¿no? En este tipo de instituciones es un poco ambiguo, ¿no? Y depende un poco de cómo lo gestiones o cómo lo focalices. ¿Cómo se hace esa relación con un departamento ya estructurado de recursos humanos, enseñando que puedes realmente aportar algo desde el otro lado, ¿no? ¿Cómo se ajusta uno a eso? Bueno, en primer lugar, deja que añada una cosa, también para no dar una imagen equivocada, ¿no? No todo es no todo es verde al otro lado, ¿no? El cambio lo hice consciente y es verdad que no fue un calentón, pero también, bueno, yo quiero que quede claro, ¿no? Que parece que todo sea muy bonito y, mira, Raúl ha ido haciendo sus pasos y ha decidido. Sí, yo hice una decisión, no fue un calentón, evidentemente, como has comentado, pero también es verdad que yo no he sido un científico de Nature, Science y grandes publicaciones, con lo que eso también, por desgracia, tal y como está el sistema científico, especialmente en este país, pues te quita muchas posibilidades de seguir creciendo, ¿no? Sabemos que te quita muchas oportunidades. Y luego yo volví de Alemania con una niña y al poco tiempo pues estábamos con el segundo y eso para mí también era un punto de inflexión importante, ¿no? Yo evidentemente no quería ni podía a la vez pasarme 14 horas en el laboratorio y los fines de semana cambiar las células porque yo quería estar con mis hijos y disfrutar de su tiempo. Entonces esto también ayudó a tomar esa decisión, ¿vale?
Y en cuanto a lo que me comentas de cómo se me veía, pues la verdad es que ahí sí que tuve mucha suerte. Tuve la suerte enorme de encontrarme, la suerte o la desgracia, de encontrarme un departamento de recursos humanos que, como decíamos antes, solo hacía la parte administrativa. El programa de formación se había abandonado desde hacía mucho tiempo, más allá de lo que era la formación científica pura y dura que la gestionaban un poco los departamentos científico-técnicos, ¿no? Por las plataformas donde estaban los equipamientos, ellos llevaban a cabo su propia formación, pero más allá de eso no había nada, ¿no? Entonces, es precisamente por eso que encajo en una estructura donde el director general del centro es un médico, el director científico es otro médico, psiquiatra, y luego teníamos una directora de estrategia que era una persona que había hecho también pues, la carrera de biología, había hecho otro crecimiento que es Marina Rigau, que ahora además pues, es CEO de una compañía, de una spin-off y le está yendo muy bien, ¿no? Entonces, ese conjunto de personas apuestan claramente por seguir trabajando en cerrar ese espacio entre la administración y los científicos, ¿no? Y se dan cuenta de que evidentemente falta esa comunicación. Entonces yo encajo bien, tengo la suerte de poder crear un equipo de talento, una unidad de talento dentro del departamento porque no existía nada y había una necesidad, ¿no? Pero es verdad que luego te encuentras, ¿no? En otros sectores en los que esto pues sigue chocando, ¿no? Bueno, pero tú no eres psicólogo, tú no has hecho psicología de las organizaciones o tú no, ¿no? Y bueno, en parte es verdad, pero hay otra parte que en este sector donde yo trabajaba pues he aportado una serie de cosas que quizás faltaban por traer, que era esa perspectiva de que necesita un científico no para hacer ciencia, no para hacer investigación, sino para hacer ciencia, ¿no? Que es mucho más que lo que es el laboratorio. Ahora sí, si te parece, hablamos de gestión del talento, ¿vale? Pero vamos un paso atrás, que lo has mencionado rápidamente, pero creo que es también interesante, ¿no? El momento en el que uno acaba decidiendo por dónde tirar a nivel profesional, en parte por necesidad, ¿vale? Y yo creo que eso prácticamente, o sea, más de la mitad, o yo diría que la mayoría de los científicos que al final acaban haciendo algo no académico, cuando han estado mucho tiempo en el mundo académico, es más por eso, ¿no? No siempre, evidentemente. Y alguna vez hemos comentado el post ese, ¿no? De hace mucho tiempo, de lo de la ciencia no te debe nada, ¿no? Uh-huh. En el que tú además añades y tú no le debes nada a la ciencia. Y es cierto, ¿no? ¿Hasta qué punto eso es un hándicap o un impedimento, ese cordón umbilical que tienen muchos investigadores con el mundo académico, como si eso no se pudiera cortar, ¿no? Bueno, yo creo que es lo que hablábamos antes, el problema es de base, ¿no? Nos han educado en esa manera, ¿no? En que la ciencia es solo una cosa, es solo una dirección y es solo una carrera profesional, no hay nada más que eso. Y en este país, a diferencia de pues, Estados Unidos o quizás Reino Unido y Alemania, como otras excepciones, pues no hay un tejido industrial alrededor que apoye y que fomente, ¿no? Y vemos todavía, pues eso, una ciencia en el Parlamento o unos doctorados industriales en Cataluña como algo súper novedoso en 2023, ¿no? Estamos en el momento que dices, madre mía, o sea, ¿dónde estamos? Si es que, o sea, es así, ¿no? Entonces, eso es una parte que yo creo que hay. Luego hay otra parte seguramente inherente al propio sesgo cognitivo de las personas, ¿no? Si un fontanero se lleva 20 años instalando tuberías, decirle que se ponga a estudiar electrónica, igual le parece un shock, ¿no? Porque lleva 20 años haciendo lo mismo, se siente a gusto, es lo que conoce, está en una zona de área de confort y por lo tanto, ¿no? Y pensará lo mismo, joder, con la de electricistas que hay en el mundo, yo a donde me meto, ¿no? Si todo el mundo me conoce porque soy bueno en lo mío, ¿no? Entonces, eso yo creo que es algo que seguramente le pasa a muchos profesionales más allá de la ciencia, ¿no? Pero nosotros llevamos ese bagaje detrás de muchos, nosotros al menos, quizás otras generaciones eran diferentes, pero tú y yo hemos nacido en una época en la que teníamos que dar las gracias por estar en un laboratorio, ¿no? Yo empecé gratis, sin becas, sin nada, pasándome allí las semanas, los veranos y dando gracias porque podía ir todo el verano allí a trabajar y no a irme de vacaciones, ¿no? Y eso genera una cultura, una cultura empresarial, por llamarlo de una manera, asociada a la ciencia que genera esa sensación de servilismo quizás o no semi-esclavitud autoimpuesta, ¿no? Y el generar esos grandes mitos científicos y grandes dioses de la ciencia de, hombre, es que si esta persona me deja venir, pues hombre, yo cómo no voy a, ¿sabes? Entonces,
todo esto afecta, ¿no? Y es verdad que yo creo que el punto es ese, ¿no? Al final uno tiene que ser consecuente con la vida y no darse de cabezazos contra la misma pared constantemente y poner en la balanza todo. Y a eso es lo que me refería, con lo que yo tampoco le debo nada a la ciencia. Es decir, yo no me han regalado nada. Puedo haber tenido más suerte que otra, porque al final en conseguir una Marie Curie o conseguir una FPU o conseguir, pues hay trabajo, pero también hay un efecto suerte, ¿no? Quien está compitiendo contigo en esa convocatoria, todas estas cosas, ¿no? Existen. Pero también me lo he currado, ¿no? Y a donde he llegado es donde he llegado, ya está. Y no me arrepiento de nada, pero no por eso voy a hipotecar otros 40 años de mi vida profesional en cosas que igual no soy feliz, que está mal pagado, que a nivel de horarios no son lo que quiero. Y entonces, pues yo creo que es eso, ¿no? Ni la ciencia me debe nada a mí, yo no me debía nada, no era algo que, es que me he esforzado mucho, como tú dijiste, y ahora qué, ¿no? Pero al revés también, yo, bueno, después de muchos años tengo el derecho a decir hasta aquí y me dedico a otra cosa que me llene, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que es con el tiempo cuando te das cuenta de lo interesante que es que una persona salga, ¿no? Que los outliers, ¿no? La gente que aparece en un sitio de repente con un background distinto, ¿no? Ser el diferente, el distinto, ¿no? Al inicio es como todo más complicado, ¿no? Eres el raro. De hecho, tú mismo tienes siempre ese síndrome del impostor, ¿no? De decir, oye, que sí, no pertenezco a este colectivo, ¿no? ¿Cómo me van a percibir, ¿no? Y después te das cuenta de que muchas personas de ese colectivo te ven como un tío súper guay, ¿no? Y diferente, ¿no? Y sí, tienes que pasar tiempo, ¿no? Para darte cuenta de eso, ¿no? Sí, eso me ha pasado ahora, que estoy en otro sector y entré así, ¿no? Cuando me preguntaban, preséntate, o sea, lo siento, soy un perfil un poco raro, un intruso, ¿no? Y cuando la gente descubre tu background, pues, hola, pero si esto es súper guay, ¿por qué no das una charla de esto? Vamos a trabajar en lo otro, ayúdanos con esto. Y entonces empiezan a valorar mucho y entonces te empiezas a valorar tú, que a veces es un poco por efecto espejo. Oye, ¿tuviste que hacer algún tipo de formación concreta, ¿no? Ya cuando te enfocas en el mundo de los recursos humanos, ¿crees que es necesaria esa formación reglada, digamos? Bueno, yo soy un apasionado y enorme defensor del crecimiento profesional y personal a nivel del aprendizaje continuo, ¿no? Yo creo que nadie haciendo ningún trabajo ni para cambiar de trabajo puede considerarse exitoso si no está constantemente intentando aprender cosas nuevas que permitan hacer el día a día más fácil, mejor y más interesante. Entonces, sí, en el primer momento a mí nunca me han exigido una formación nueva, por decirlo de una manera, ¿no? Cuando yo pasé en el IDBay a gestionar talento, pues no fue algo que el IDBay me exigió, pero yo enseguida pues me apunté a un posgrado de gestión estratégica de talento porque consideraba que evidentemente pues no era mi área y que tenía mucho que aprender, ¿no? Pero yo soy quizás una persona que se mueve mucho por eso, ¿no? Por el reto de aprender cosas nuevas y en el momento en que ya no aprendo, me aburro y entonces la motivación decae, ¿no? Oye, ¿qué es la primera cosa que te diste cuenta o que aprendiste de la gestión del talento que no se te hubiera ocurrido antes como científico? Pues una de las cosas que aprendí y que quizás he visto muy en el concepto teórico y que me sorprendía empezar a ver, y es una de las cosas que más me interesan ahora mismo, es todo el tema de datos en el sector de recursos humanos, ¿no? Todo el tema de lo que ahora se llama People Analytics o Big Data asociada a personas, ¿no? Te sorprende ver cómo la gran mayoría de decisiones asociadas a promociones, desarrollo, crecimiento, incluso en un centro de investigación donde el 80% de la empresa está trabajando con datos, esas decisiones se toman sin datos, ¿no? Y una de las cosas que más me sorprendió al empezar a estudiar gestión estratégica del talento fue esto, ¿no? Fue la importancia de poder tener datos para tener opiniones fundadas, ¿no? Cosa que antes no sabía que esto iba de esta manera. Esto es muy interesante. Piensa que también hay muchas de las personas que hablan con nosotros o que están escuchando el podcast no tienen mucha idea de cómo funcionan los recursos humanos. Cuéntanos eso de los datos en recursos humanos, cómo funciona. Bueno, digamos así que el rastro que deja una persona en una empresa es enorme, ¿no? Es decir, nuestra actividad diaria, todo lo que hacemos, cómo lo hacemos, la repercusión que tiene sobre cliente interno y externo, ¿no? Sobre nuestros compañeros, todo esto indica mucho de ti como profesional. Entonces, en ciencia, pues evidentemente trabajamos con medidas de impacto, ¿no? Nos pueden gustar más o menos, pero están ahí.
y puedes añadir pues muchas más, ¿no? Pero en el sector de recursos humanos, pues muchas veces cuando te encuentras en discusiones de, mira, que la señorita tal ha solicitado un aumento de sueldo, ¿qué hacemos? ¿No? Y es, pues, trabaja muy bien. Sí, está todo el mundo muy contento con ella, se lo merece. Lleva muchos años, ¿no? Y se toman decisiones un poquito así, ¿no? Y esto es un poco algo que está cambiando, sobre todo en grandes empresas también, pero las pequeñas lo están implementando muy fácilmente, ¿no? Y todo esto tiene que tener una métrica detrás, ¿no? Cuántos años lleva se puede medir, cuál es su performance en el trabajo, cuáles son cuántas veces ha alcanzado los objetivos, qué formaciones ha hecho, qué skills puede aportar a la compañía, cuáles son sus conocimientos previos y posteriores, cuál es su actividad más allá de su profesión interna dentro de la empresa, es decir, lo que puede llamarse voluntariado dentro de la empresa, ¿no? Decir, pues, oye, mira, participa en esto, se mezcla lo otro, ha organizado estas charlas, lo que sea, ¿no? Y todo eso te tiene que ayudar a tomar una decisión más objetiva, ¿no? Porque si no, depende de quién te valore más, quién te valore menos, en comparación con quién, y todo esto es algo que en recursos humanos hace 10 años no se utilizaba, ahora poco a poco las grandes empresas migran a un modelo de datos en las que se aplica lo mismo. Puedes hacer lo mismo con datos de una persona como las que haces con el genoma humano, ¿no? Al final estamos utilizando incluso las mismas herramientas, R, Power BI y capacidades analíticas, Python. Utilizas programas de bioestadística asociados a conceptos diferentes, pero que estás haciendo lo mismo, ¿no? Intentar encontrar correlaciones, intentar encontrar una manera de demostrar que A lleva a B y que, por lo tanto, el proceso es interesante, ¿no? Entonces, esto es ahora algo que está muy de moda y, de hecho, es una de las cosas donde profesionales como nosotros pues aportamos mucho, porque de hecho venimos de estar muy acostumbrados a los datos. Los números. A mí me pasa un poco en el mundo directamente del reclutamiento eso, ¿no? El cómo recluta la gente, ¿no? Cómo reclutan los departamentos y hay veces que te sorprende un poco, ¿no? Sí, bueno, recruiting es paradigmático en esto. Pero llegas al nivel de que entró por la puerta y yo sabía que era la persona adecuada, ¿no? Sí. vamos a hacerlo un poco distinto. Sí, y métricas de cuánto tardamos en el proceso de selección, desde que abrimos la oferta hasta que la acabamos, retención en la empresa desde la persona que hemos seleccionado, cuánto tiempo se ha ido el primer año o no, cosas que te indiquen cómo haces tus procesos, cómo los mejoras, satisfacción del cliente, incluso los que no están seleccionados, que te puedan dar un feedback de cómo ha ido el proceso, de cómo les has tratado, ¿no? Y muchas veces tú este tema lo has tocado, ¿no? También en tus procesos, ¿no? De gente que te dice, oye, pues gracias por el feedback, ¿no? Porque estamos acostumbrados a aplicar y que recibas un mail automático que te diga, lo sentimos mucho, en esta situación no continúas en el proceso en estos momentos después de revisar, pero nada más, ¿no? Y piensas, ¿qué he hecho mal, ¿no? O ¿qué necesito? Entonces, esto poco a poco va cambiando gracias a los datos, porque esto ayuda a las empresas a hacerlo mejor. Claro. ¿Sabéis si hay alguna estimación del porcentaje de empresas que realmente utilizan el Data Analytics en esto? O sea, ¿tienen que ser empresas muy grandes, con mucha potencia en recursos humanos o no hace falta? No creo que haga falta. Evidentemente, tener muchos datos te ayuda, pero empresas pequeñas también lo pueden hacer. Seguro que tú tienes tus métricas como empresa más pequeña, ¿no? De cuántas solicitudes recibo, cuántos candidatos recibo, cuántas de estos perfiles, cuánto tardo en sacar ¿no? Y al final esto es también lo que tú, no me malinterpretes, lo que vendes a una empresa o a un cliente, ¿no? Oye, yo te consigo a alguien en 3 meses o te consigo, y te aseguro, el 90% de las veces esta persona no se va en 2 años de la empresa, ¿no? Porque te hago un seguimiento, la satisfacción de la gente que no contrato es esta, tanta gente vuelve a repetir en aplicar a posiciones que yo ofrezco porque tal, tengo esta audiencia en LinkedIn y ¿sabes? Tengo una media de conseguir 50 candidatos. Estas son métricas que incluso tú puedes tener y que dicen mucho de ti y que al final ponen sobre un relieve más allá de, oye, que yo selecciono de puta madre, ¿no? Yo soy un crack en la selección. Bueno, muy bien, pero demuéstramelo, ¿no? Claro. Y luego tienes las empresas macro, ¿no? Un Google, un IBM, un Apple, una Coca-Cola, multinacionales que evidentemente estamos hablando de posibilidades de 50, 100 o 200.000 trabajadores a nivel mundial y que necesitan saber cómo mejorar las cosas, ¿no? Por ejemplo, un caso que me hizo mucha gracia fue UPS en Estados Unidos, ¿no? Analizaron los tiempos que tardaban en repartir paquetes y se dieron cuenta pues, que simplemente por la estructura de las calles en las ciudades, pues si no hacían una ruta para repartir los paquetes optimizada a los semáforos, pues tardaban mucho más, porque si tenían que girar a la izquierda, tenían que esperar el semáforo y en cambio girar a la derecha era mucho más sencillo. Entonces hicieron todo un algoritmo informático para organizar el reparto de los paquetes de tal manera que maximizaba los giros a la derecha y eso redujo un montón los tiempos de entrega
incrementando el número de paquetes que podías entregar y, por lo tanto, los beneficios de la empresa. Esto no deja de ser una analítica de datos a nivel de recursos humanos, porque lo que estaban era gestionando cuántos paquetes mis trabajadores reparten, cómo lo hacen, vía qué, y eso al final pues influye en la optimización, en la satisfacción de todo el mundo. Claro, pues fíjate que ese ejemplo es el típico ejemplo en el que al final tú ves el rédito económico muy obvio, pero es que muchas veces en recursos humanos ese es el problema, que no se ve obviamente eso, claro. ¿no? Y si vamos a una empresa, o sea, has dado en clavo con el tema del recruitment, ¿no? Headhunting, etcétera. Pero claro, el problema vuestro es no solo ese, sino la retención del talento, ¿no? ¿Cómo medimos esto? Claro. Si tienes una empresa pequeña, claro, ¿cómo empiezas a darte cuenta de la importancia de hacer mediciones de cómo de bien están haciéndose las cosas y cómo se pueden cambiar o modificar a nivel de retener ese talento? Bueno, porque, o sea, tú seguramente cuando te metiste en recruitment te diste cuenta de lo difícil que es reclutar a alguien bueno, ¿no? Y de la magia alrededor, como has dicho, ¿no? De cómo hacer las entrevistas, qué tipo de información buscas, cómo publicas el artículo, cómo filtras dentro de todo lo que se te... Entonces, tú tienes que optimizar tu tiempo y tienes que dar un servicio a un cliente dentro de un coste-beneficio aproximado. Es decir, no le puedes pedir a un cliente 50.000 euros por una posición de entrada junior porque no te lo va a hacer. Entonces, pero si a ti eso te cuesta tanto tiempo que te tienes que dedicar en exclusiva a ese cliente porque no tienes unos mecanismos optimizados, pues hace que no sea adecuado. O incluso cómo consigues clientes, ¿no? Pues tú dirás que en base a tus métricas, que es lo que quieren saber. O sea, que todo el mundo tiene necesidad. Al final, ese es uno de los grandes problemas de recursos humanos, ¿no? El recurso humano se consideraba un gasto y no una inversión, ¿no? Y entonces reducía gastos a base de penalizar los procesos de recursos humanos. Ahora se empieza a ver que no, que es mucho más caro contratar mal o formar mal a alguien que lo contrario, ¿no? Entonces, siempre, no recuerdo quién lo dijo, pero había esa frase famosa, ¿no? De ¿por qué voy a formar o sea, es un riesgo muy grande el formar a alguien y que se me vaya de la empresa. Y le respondían, bueno, pero es que es más riesgo no formarlo y que se quede, ¿no? Pues eso se empieza a ver, eso empieza a ser la norma. Empieza a ser, especialmente en empresas grandes donde hay mucha competencia, como por ejemplo ahora estoy en el sector tecnológico, pues evidentemente hay un problema enorme de retención, porque todas las empresas son tecnológicas hoy en día y todo el mundo necesita de desarrolladores de software. Entonces eso genera un proceso de entrada y salida de profesionales que te tienes que asegurar que los críticos no se te van. No, que hay cosas que han cambiado que evidentemente cambian la regla del juego. Y tú estás en Allianz Technology, donde claramente hace falta gente trabajando en remoto. Sí, claro, somos una empresa global en 60 países y ahora mismo estamos todos trabajando en un modelo híbrido, pero en remoto, ¿no? En el que, pues bueno, yo acabo de cerrar una reunión hace poco con compañeros en Alemania, en Estados Unidos y en Singapur. Y al final somos todos trabajadores de la misma empresa persiguiendo procesos similares, ¿no? Entonces, entender cómo esto influye no solo a nivel local, sino a nivel global, pues es donde también ves esa amplificación de la importancia de estos procesos, ¿no? Entender que lo que hacemos con los recursos humanos, con la gestión del talento, con un tema que me fascina, que es el tema de la felicidad en el trabajo, ¿no? Es decir, cómo nuestros compañeros de la empresa, si generamos una cultura, un ambiente, unas recompensas, un salario digno, una formación continua, beneficios flexibles, esa persona va a dar mucho más, ¿no? Y se va a sentir mucho más identificada con la misión de la empresa, con la visión, vas a poder ir a más y es donde llegas, ¿no? Es donde tienes un Google, donde tienes un Apple y donde tenías pues hace unos años IBM o Intel, ¿no? Esa marca que generas viene porque hay unas prácticas de recursos humanos y de gestión del talento que favorece eso. Y si no, tienes Twitter, el de hoy. Claro. Esa es la diferencia. Claro. Lo has mencionado, me ha parecido interesante. El tema de tratar en remoto desde el inicio, dentro del mundo de los recursos humanos, para vosotros o para ti, ¿cuál es el reto que se tiene en un equipo de trabajo full-time remoto a nivel de cohesión de equipos y bueno, todo lo que conlleva los recursos humanos? ¿Dónde está la mayor dificultad? Bueno, la comunicación siempre es para mí lo más crítico, ¿no? Yo venía de trabajar en un centro de investigación en Barcelona, donde pues a pesar de que era un campus grande con 2 hospitales y
y diferentes laboratorios en diferentes edificios, pues estábamos todos allí, ¿no? Y el equipo de gestión, pues estábamos allí, la unidad de talento estaba allí, yo tenía a la gente que trabajaba conmigo, pues allí, mi jefe directo allí. Entonces, al final, pues generas un ambiente de trabajo que es agradable, que es de compañerismo, porque te conoces, ¿no? Al final no tienes ese punto, ¿no? De decir, oye, es que yo te veo la cara, sé que estás mal, hacemos un café, me cuentas, claro. Y genera sinergias que hace que cuando alguien no te haga o entregue tarde una cosa, no te pones, lo hace contra mí, sino que entiendes, ¿no? Generas una empatía. Cuando me pasé a Allianz Technology el año pasado, el tema de trabajar en global era mucho más atractivo para mí porque pensaba que me iba a aportar también mucho más conocimiento, tanto de mi profesión como de aspectos culturales y de igualdad y de diversidad. Pero, sin embargo, me generaba un miedo de decir, oye, ¿y cómo vas a generar esta conexión, ¿no? Yo, mi equipo, ahora tengo una compañera también en Barcelona, pero mi jefa está en Alemania, está en Múnich, tengo 2 compañeras en Rumanía, otra en Berlín, trabajo constantemente con personas en todo el mundo, Brasil, en Malasia, en Indonesia, en Australia, Estados Unidos, Francia, o sea, estamos todos completamente repartidos, ¿no? Y generar esa conexión, esa empatía, pues es lo que para mí es más crítico. Por ahora tengo la suerte de que ha salido un poquito natural, quizás porque el entorno ha generado una cultura mucho más flexible y mucho más empática en ese aspecto, y quizás pues es una de las pocas cosas buenas que nos trajo la COVID, ¿no? De experimentar mucho más el remoto y aprender a crear conexiones que de otra manera son difíciles. Totalmente. Yo sigo aprendiendo, ¿eh? El otro día me comentaron la posibilidad de empezar a trabajar, yo también trabajo en remoto, con estas oficinas virtuales, ¿no? Con gamificación y tal, tipo Nubi o GatherTown. Oye, hemos empezado a utilizarla y tiene su cosa. Al principio lo veía con mucho escepticismo, pero cuando te metes entiendes la lógica, ¿no? Y otra cosa es que, bueno, que case bien o no, ¿no? Oye, hemos comentado también alguna vez el tema de no solo adaptarse a un trabajo, a un sector y hacerlo bien, sino crear cosas nuevas, ¿no? Cambiar un poco, si no las reglas del juego, intentar aportar algo para que haya cambio en positivo. Y una de las cosas que sé que te preocupa desde hace tiempo es el tema de cómo darle un mayor papel a la mujer en el mundo de la tecnología, ¿no? Y entiendo que muchos de los perfiles con los que trabajas son muy, muy, muy tecnológicos, ¿no? ¿Qué se puede hacer en este aspecto? Sí, bueno, es un tema que también, más allá del sector de la tecnología, es un tema que siempre me ha atraído, ¿no? De la injusticia que por cualquier motivo, religión, orientación sexual, color o género, a alguien se le dé menos opciones, ¿no? Como si eso fuese algo, no sé, que tuviese algo que ver con lo inteligente que eres, con la capacidad de liderazgo u otras cosas, ¿no? Entonces, eso en ciencia ya era un tema que tratábamos en Lady Bay, favoreciendo el crecimiento de mujeres hacia el group leader, potenciando las capacidades de estas personas. Y dentro de Allianz Technology, pues también por suerte me he encontrado con un equipo de talento y cultura, que es digamos así, el departamento donde estamos, donde esto se pone mucho énfasis. Es evidente que también venimos de un histórico, de una generación, ¿no? De quizás el acceso a profesiones como desarrollo informático, web, ingenierías, pues era mucho más cercano a los hombres, ¿no? Y eso hace pues que tengamos un sesgo en el número de mujeres en algunos sectores dentro de la empresa, especialmente los más IT, y a la vez lo mismo pasa en lo contrario en sectores como los recursos humanos, ¿no? Que también es algo que tú sabes que está mayoritariamente compuesto por mujeres, ¿no? Entonces, el tener esos perfiles hace que sea un poquito diferente. ¿Cómo podemos favorecerlo? Pues, hombre, escuchando mucho y entendiendo las situaciones y adaptándolo, ¿no? Yo creo que para mí quizás la clave es no intentar crear un marco igualitario, ¿no? Es todo lo contrario, es entender que hay que adaptarlo, ¿no? Que no es lo mismo que pues yo soy padre de 3 niños y por muy, muy, muy... o sea, por mucho que quiera y por mucho que lo intente estar presente en el día a día de mis hijos, lo mismo que mi mujer, siempre ella tiene una neurona más puesta en esto, o sea, siempre, o sea, no puedo, lo intento al máximo, pero hay veces que no, y ella tiene ese chip más que yo, y yo creo que esto es generalizado, que pasa, y a veces es parte cultural que es muy en nuestro subconsciente, ¿no? Entonces, entender esto es crítico, ¿no? Entender que hay que hacer un proceso de desarrollo profesional que permita a la mujer tener las mismas
las mismas capacidades y las mismas oportunidades, pues es crítico. Nosotros, por ejemplo, veníamos de un modelo nosotros dentro de Allianz Technology, el proceso de desarrollo profesional lleva es un Career Development Journey, ¿no? Es un proceso de desarrollo que finalizaba en un proceso en una especie de examen donde tú pues pones en práctica diferentes aspectos, ¿no? Te presentas tú, haces un roleplay, etcétera, etcétera, para evaluar si estás capacitado para hacerlo. Durante muchos años esto era presencial y en Alemania, es decir, que tenías que viajar a Alemania y estar 2 días encerrado en un hotel haciendo los assessments para eso. Claro, esto, quieras o no, perjudicaba a las mujeres, porque en cuanto empezaban a tener niños, no se veían con la misma flexibilidad para desaparecer 2 días de su casa. Esto me pasaba muchísimo en el centro de investigación, donde yo me encargaba de los seminarios científicos del instituto, cada viernes en un seminario científico, y traíamos, pues el 50% de los investigadores venían fuera de España. Puedo decir que casi el 98% de las veces que alguien me decía no puedo ir porque tengo hijos o porque tengo mis padres no sé qué o lo que fueran, eran mujeres. Nunca me canceló un hombre, no voy a decir nunca porque no me acuerdo, pero pondría la mano en el fuego por decir que nunca un hombre canceló, un investigador senior canceló venir a Barcelona de viaje a dar una charla porque tenía niños. Pero en cambio, las mujeres sí. Entonces, esto es algo que hay que estudiar, hay que analizar y hay que ver cómo se hace, ¿no? Pues ofrecer, por ejemplo, un remoto, ¿por qué no? Que esa persona haga la presentación en remoto, que haya alguien que haga algo similar de un centro de Barcelona en presencial y ella en remoto, pues que se le dé la misma visibilidad. Y esto ahora lo hemos cambiado y nosotros ahora el assessment ya no lo hacemos en presencial, sino lo hacemos online, vía Webex, vía digital. Hemos creado todas las herramientas para poder aplicarlo y hemos visto que esto ha incrementado enormemente la velocidad de desarrollo de las mujeres dentro de nuestros programas de crecimiento dentro de la empresa. Y además, en vuestro caso es más complejo porque tú trabajas con un equipo muy internacional y totalmente multicultural, con lo cual cualquier cosa que hagas a lo mejor no es igualmente percibida por una persona, simplemente por estar... Hablábamos incluso de Estados Unidos, ¿no? Que a priori parece que lo más va a ser muy sencillo, pero hay cosas también que te encuentras con dificultades, ¿no? Sí, claro. Esta es una de las cosas que a mí me gustan y a la vez lo hacen complejo, ¿no? A nivel cultural, pues no es lo mismo una persona de Tailandia que se tenga que vender a sí mismo o un americano, ¿no? Evidentemente, culturalmente está muy mal visto allí, pues el fardar, ¿no? El hincharse. En cambio, pues en Estados Unidos, pues es algo lo más normal del mundo, ¿no? Hemos ido de congresos y hostia, estaba por sacar el dinero y comprar el póster al chico que me lo explicaba porque parecía que iba a curar el mundo, ¿no? Y es simplemente la manera que tienen de explicarse y de hacer las cosas. Entonces, esto lo tienes que poner en relieve, tienes que trabajar para que no penalice. Y luego en igualdad lo mismo, ¿no? Estados Unidos tiene, por ejemplo, la política de que tú no puedes favorecer ni en positivo ni en negativo los sexos, ¿no? No puedes, aquí podemos decir, no, queremos un 40% o un 50% de mujeres dentro del leadership, tienen que ser mujeres, ¿no? En cambio, en Estados Unidos tú eso no lo puedes hacer, porque es discriminación igualmente para ellos. Entonces te tienes que adaptar y buscar las estrategias necesarias para hacer un crecimiento sostenido, homogéneo y lo suficientemente justo para adaptarte a todas estas cosas. Raúl, podría seguir hablando contigo 6 horas más. Vamos a ir terminando, pero me gustaría, como siempre hago, si volvieras al Raúl Delgado que estaba empezando la tesis o incluso antes, ¿no? Cuando hacía ciencias biológicas, ¿qué le recomendarías? ¿Qué consejo le darías? A ver, conectar los puntos, como dijo Steve Jobs, ¿no? Conectar los puntos hacia atrás es fácil, ¿no? Y ahora pues pensaría, pues no hagas el doctorado y haber hecho un máster de no sé qué, igual estarías en la industria farmacéutica tirando billetes por todos los lados y en un yate, ¿no? Pero todo lo que he hecho me ha llevado a lo que soy hoy, ¿no? Y hoy en día pues tengo la suerte de tener un trabajo que me gusta, que me permite tener el tipo de vida que necesito tener, con 3 niños, que ya es mucho hoy en día, y por lo tanto, pues a priori no cambiaría nada, ¿no? Pero sí que le diría, antes de lo que lo descubrí, el que hay vida más allá de la pollata y que no tenga miedo a eso, ¿no? Al final, quizás si tengo que darle un consejo a alguien es muy lejos y, por favor, no nadie siga mis consejos, pero si tuviese que decirle algo a mis hijos de cara a eso, le diría que sean valientes, ¿no? Y que vida solo hay una y por suerte, por desgracia, todos nos morimos y al final la vida, pues hay que disfrutarla, ¿no? Y el trabajo nos consume muchísimo de esa vida y hay que perseguir lo que queremos, ¿no?
nuestros padres nos decían estudia lo que quieras, porque en aquel entonces quizás no había el problema laboral que podíamos tener ahora con las carreras científicas, pero lo mismo se puede aplicar hoy en día, ¿no? Ten la fuerza de perseguir lo que te gusta y cuando piques a las puertas muchas veces se abren, ¿no? Y tú eres un ejemplo, Manolo, para todos nosotros porque te has doblemente, ¿no? El científico que se pasa a recursos humanos y a la emprendedoría, ¿no? Eso ya es ser kamikaze por 2, ¿no? Entonces, y estás ahí, y llevas muchos años y lo estás haciendo súper bien, con mogollón de clientes y con una satisfacción generalizada de toda la gente que se acerca a ti, ¿no? Y entonces eso dice mucho de ti, de tus capacidades y estoy seguro, y no es por tirarte de piedras, pero que seguro que hay mucha más gente como nosotros, ¿no? Que si descubren sus habilidades y sus skills, que a veces las considerábamos algo como el asociacionismo, ¿no? Como algo como que ha estado ahí, ¿no? Mira Lorenzo, ¿no? Que creó el CERU, ahora está de políticas científicas casi en el Parlamento Europeo, ¿no? Entonces dices, oye, algo que empieza siendo amateur acaba siendo tu modus vivendi, ¿no? Y vale la pena perseguirlo porque te hace feliz. Entonces, que nos dejemos de tantos dogmas y de tantas historias de no, es que tú tienes que ir a hacer esto, es que tú tienes que hacer un postdoc, es que tú tienes que ser jefe de grupo. Y nos miremos más a nosotros mismos y digamos qué me llena y qué no me llena y ahí para adelante con todo. Pues Raúl, bueno, te agradezco las palabras. Igualmente tú has sido también santo y seña, ¿no? Y ejemplo a seguir, claramente, de muchas personas que espero que sean más después de este podcast, ¿vale? Porque necesitamos más científicos en recursos humanos. Raúl, un gustazo. Seguimos hablando, ¿vale? A ti, Manolo, por este rato tan agradable y a todos los oyentes por seguir escuchando a Manolo que tiene mucho que decir y cosas muy interesantes que aportar. Muchas gracias. Mil gracias, Raúl. Bueno, espero que os haya gustado el programa de hoy. Sabéis que nos podéis seguir en redes sociales, donde encontraréis esta y muchas otras entrevistas y donde además tendréis acceso a ofertas de empleo de perfiles científico-técnicos. Mil gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo episodio, en el que estaremos explorando talento científico.